¿Quieres? Bienvenida, Tania. Bienvenida de nuevo a este club y gracias por esta preciosa novela. A vosotros. Gracias por esta preciosa novela que podía ser la historia de mi familia, de la de Chus, de la de tal, porque todas las que tenemos una edad hemos oído a nuestros padres, abuelos, todas las penurias, todo lo que pasaron durante la guerra. Entonces yo de verdad que me he sentido en algunos aspectos muy identificada por todo lo que tuvieron que pasar, porque a trabajar desde temprana edad y muchas más cosas. Y qué sacrificio, qué sacrificio. Entonces, hola Natalia, que acaba de entrar Natalia. Entonces, bueno, para empezar un poco, a mí me ha llamado mucho la atención. Primero, te voy a hacer dos preguntas. Primero que nos cuente, aunque lo cuentas al final del libro, pero bueno, para que el que vea el libro, pues digo, al que vea el vídeo sepa cómo te inspiraste para esta novela, cómo nació la chispa, dónde surgió. Ujú. Y luego lo de ver si lo tengo apuntado porque luego se me olvida. Bueno, cuéntanos eso y luego te pregunto. Bueno, la verdad es que a mí siempre me gusta decir que, claro, cuando el germen es muy importante de una novela porque cuando nos metemos de lleno en un proyecto que acabará en forma de novela, pues realmente es un proyecto a largo plazo, es algo con lo que estarás viviendo, trabajando, sintiendo, pues un promedio de 2 años, pongamos, ¿no? Más o menos. Entonces, por tanto, tiene que venir de una idea, de un pensamiento, de alguna cosa que ha sucedido, de algo que te han explicado, pero algo que realmente tú necesitas explicarte primero a ti misma y luego a los demás en forma de novela, ¿no? Y en el caso de las chicas del barrio, la verdad es que aún es más especial ese germen, ¿no? Porque Es una tiene historia que ver real, con mi familia, ¿no? claro. Entonces, esto, o sea, si pienso un poco cuando empecé a darle forma a esta novela, me voy a un poco como cuento, creo que lo cuento en los agradecimientos, ya no estoy muy segura de lo que he contado y lo que no, pero Sí, esto empezó un poquito ya más en serio, pues cuando una vez que me fui a Madrid con mi madre, que me acompañó para lo una. pones, pones. Vale, pues bueno, tenía una charla en Madrid, en el Instituto Goethe, y entonces, bueno, por primera vez en tiempo, pues tuvimos tiempo para estar las dos, ¿no? Que a veces, pues en familia, pues claro, siempre estás con mis hijos, mi marido, no sé qué y tal, y claro, siempre estamos con gente y tenemos poco tiempo para la charla madre-hija, ¿no? Aquí tuvimos más tiempo y sobre todo tuvimos una mañana, después de esa charla que yo di y tal, en la que desayunamos un largo desayuno y muy fructífero porque ha acabado en novela, ¿no? Y que aquí empecé yo un poco como a interrogarla de algunas cosas que yo sabía de mi abuela, o sea, de su madre y de sus hermanas, que a mí me tenían como muy, muy interesadas, ¿no? Claro, yo tuve la suerte de conocer a mi abuela materna, la tuve pues durante mis años de juventud, ¿no? También algunas de mis tías abuelas, o sea, de sus hermanas, ¿no? Y yo lo que sí que intuía de niña es que esas 5 hermanas eran como cada una era como muy, muy diferente y al mismo tiempo eran lo mismo, eran una sola cosa, como una piña, ¿no? Es una Y- piña. exacto. Entonces, bueno, esa mañana yo empecé a preguntarle algunas cosas que yo no sabía o un poco pues a profundizar en la historia de estas hermanas, ¿no? Y así empezó todo, ¿no? O sea, haciendo un croquis yo de todo lo que mi madre me iba diciendo y dice, a ver, pero tú dime, ¿tú cómo era Pilar? ¿Cómo era Ángeles? ¿Cómo era Lola? ¿No? Un poco aquellas cosas que en familia todos sabemos, cada miembro, o sea, Sí. cómo es, ¿no? Y qué papel juega, ¿no? En la familia también. Y a partir de aquí, pues la verdad que me fui animando muchísimo porque me imaginé a esas jovencitas que llegaron del campo valenciano a Barcelona, a un barrio como el barrio de Sants, que es un barrio con mucho carácter, es un barrio industrial, un barrio de gente trabajadora. Y, y me emocionó mucho pensar todo lo que tuvieron que vivir esas 5 hermanas y pensé, es que realmente yo creo que les debemos poner el foco en ellas y darles un buen homenaje a ellas y a muchas mujeres de nuestra vida y de nuestra En realidad familia. sí, es un homenaje
a esas mujeres y a muchas mujeres que vivieron todo eso. O sea que Exacto. yo te seguiría preguntando un montón, de verdad. Pregunta. Estaría para mí sola. No, pero luego, no, si yo intervendré de vez en cuando y me dirán, ya me has quitado la pregunta. Pero mira, Estefanía es que estaba trabajando y ha querido estar, o sea que la voy a dar paso y luego Muy sigo bien. hablando. Estefanía, cariño. Buenas tardes, Tania. Hola, Estefanía. Te digo que tú Em, también estuviste con amor al arte, Estefanía. sí, Ay, mira qué bien, repetimos. Sí, sí, repetimos, repetimos. repetimos, claro que sí. Además, me gusta mucho cómo escribes. Estoy que me queda nada más que el final de la novela, que creo Ujú. que ya me lo termino El porque asesino es el camarero. no, o el mayordomo, no lo tengo yo muy claro. No lo tengo yo muy claro. Y la verdad que bueno, que como esta temática me gusta mucho, pues creo que esta noche, hasta que no lo termine, no me dormiré. Eh, Me sabe mal, te voy a quitar el sueño. no importa, no No, importa, no, es no. por una buena causa. Pero te quería preguntar, a mí me gusta muchísimo escribir una reseña, así que de verdad que es que me da mucho gusto cuando vosotros sois capaces de escribir estas cosas que nos tenéis en vilo y cuando termináis la novela, mm, ¿qué, qué os queda? A ver, ¿cómo te explico lo que te quiero preguntar? El Eh, vacío. sí, esa cosa de decir, pues bueno, he terminado ya con mis 5 chicas que llevo bregando con ellas 2 años. ¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando dices, bueno, pues lo he soltado todo y Mm, ahí os lo dejo a vosotros? Pues un poco, como siempre digo, como la depresión posparto, un poco, ¿me entiendes? O Tu sea, huerfanita, ¿no? sí, de alguna manera es, claro, es un mundo, unos personajes con los que has estado conviviendo durante mucho tiempo, muchos meses de tu vida, paralelamente a la vida real, diríamos, ¿no? Que Claro, existe, para ti esos dos mundos, mientras escribes, realmente los dos son muy, muy, de verdad, son muy reales, ¿no? Yo cuando escribo, yo soy de las que puedo llorar escribiendo una escena o me puedo enfadar o me puedo reír, o sea, realmente yo lo vivo mucho, ¿no? Por tanto, es muy, muy, muy intenso. Cuando termino, cuando lo doy al mundo, igual que un hijo, pues lo das al mundo, ¿no? Y entonces te empiezan a explicar cómo es tu hijo, pues un poco pasa lo mismo con estos libros, ¿no? Que hacemos que primero son nuestros y solo nuestros y después son absolutamente de cada persona que los lee, porque cada uno completa los personajes, la historia, la interpretación de cada momento en función de su propia mochila vital, ¿no? Entonces, claro, es como, es magia, es maravilloso, a mí me encanta y al mismo tiempo hay como esa sensación un poco como de vacío, también un poco de miedo, ¿no? De cómo van a interpretarse. Tú quieres a todos estos personajes, buenos o malos, da igual, ¿eh? Los quieres a todos, ujú. ¿no? Y dices, los van a saber interpretar, ¿qué van a pensar de ellos, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Porque es tu familia que llevas dentro y la dejas ir, ¿no? Pues es esto, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones. Y claro, y en este caso de las chicas del barrio, pues yo creo que aún más acentuado, porque claro, he dejado ir una parte importante de las mujeres de mi familia, ¿no? O sea, estas 5 protagonistas tienen una vida muy parecida a la que tuvieron las mujeres de mi vida y por tanto, y también he cogido sobre todo su esencia, ¿no? Y esto pues no deja de ser un destaparse, un descubrirlas, ¿no? Pero Así yo que creo que en esa época de nuestra España había muchas, muchas, muchas mujeres de barrio como las tuyas. Y gracias a completamente. ellas ahora ya vamos teniendo lo poquito que hemos ido logrando. Así que muchas, muchas gracias. La verdad que ya te contaré el final a ver qué ha pasado. A ver, Gracias, Tania. a ti. Bueno, yo antes de dar paso, una última cosa es, tú hablas en los agradecimientos finales en el proceso de investigación, Ujú. ¿vale? Yo creo que ha tenido que ser emotivo, no. Todo. Ha sido todo un cúmulo de... Sí, ha sido increíble. Ha sido Sí, increíble porque porque, a ver, yo imagino que tú
haciendo preguntas a toda la familia. Bueno, claro, no te puedes imaginar, claro. O sea, ha sido, y ya sabes lo que pasa, porque esto yo creo que todas vamos a coincidir en esto. Hablamos de unas décadas atrás en que las familias sufrieron mucho, cada una a su manera, Sí, pero sí. sufrieron mucho, ¿no? Y pasaron por muchas cosas que nosotros a veces no podemos ni imaginar, ¿no? En toda su dimensión. Y entonces, empezar a preguntar a la familia a veces es complicado, ¿eh? Es complicado. Eh, Porque duele. Sí, porque duele, porque estás despertando cosas también, ¿no? E incluso, pues, sobre todo, bueno, claro, como pasa, pues, con muchas familias, pues, eh, pasaron por una guerra en la que había miembros en un bando y en otro. Y entonces esto es muy complicado de gestionar y muchas veces las familias pues lo taparon, lo olvidaron, lo silenciaron, ¿no? Y Claro. entonces, claro, tú estás despertando allá, estás diciendo, no, no, yo quiero meter allá el ojo y quiero verlo todo en detalle, ¿no? Yo creo que mi familia ha sido muy, muy generosa, que ha sido maravilloso contar con la correspondencia. Ha sido increíble porque, claro, yo estoy acostumbrada a hacer mi trabajo de investigación para mis novelas. Sabéis que soy historiadora también, por tanto, es parte de mi trabajo y me gusta mucho, ¿no? Y entonces me pongo, pues es la parte más, el proceso más inicial de cuando escribo una novela, ¿no? La parte esta de investigación histórica, en que voy a los archivos, intento recrear lo que era aquel mundo que yo querré reproducir, ¿no? Pero claro, en este caso me he servido, además de todos los archivos y los documentos antiguos, pues me he servido pues, de la correspondencia, ¿no? De cada una de las descendientes. Claro, esto es tan maravilloso pensar que las descendientes de estas 5 chicas, pues me dejaron, pero sin pensarlo, ¿no? Pues las cartas con sus padres, ¿no? Cosas que eran muy íntimas también, ¿no? Era una correspondencia en tiempos de guerra es muy íntima. Se Fíjate, dicen guardaban muchas las cartas y cosas. todo eso. Sí, sí, sí. Guardaban las cartas. Es curioso porque, claro, cada descendiente, pues de una manera diferente. O sea, tuve la suerte de, pues, la parte de Julia, ahora ya podemos hablar porque las conocéis bien, ¿no? Pero la Sí, parte de Julia, por ejemplo, la tenía, pues, muy bien, muy, muy fácil de acceso mm, porque su hija hizo un diario también, ¿no? De todo lo que recordaba de lo que le había contado su madre y tal. Y esto, claro, también me ayudó muchísimo con los detalles, ¿no? Y la correspondencia, pues, entre sus padres era maravillosa, la verdad. Te decía muchas cosas de cómo eran, de cómo era su relación, de todo, ¿no? Y me inspiró muchísimo. Luego, pues, por ejemplo, los descendientes de Carmen, ¿no? Pues también tenían su correspondencia, ¿no? Y entonces entendí muchas cosas que en la familia no se hablaban, ¿no? Y entonces, pues lo comprendí muchos detalles, ¿no? Que nunca habían sido contados, ¿no? De las relaciones familiares. Y claro, todo esto, llevarlo luego a una recreación en una novela, a ver qué partes utilizo de verdad y qué partes me tomo licencias literarias, porque, o sea, tengo mi faceta de novelista y también necesito esa libertad creativa, ¿no? Esto fue, o sea, claro, mucho más difícil que en otros libros, ¿no? sí, Porque había claro. mucha, mucha verdad, ¿no? De mi propia familia, ¿no? Ahí, Muchas emociones ahí en medio. muchas, sí, sí, sí. Pero ha sido muy bonito, la verdad. Sabía dónde me metía, ¿eh? Y estaba preparada. Yo creo que era el momento. Y no sé, ha sido muy Era el bonito, estoy momento, muy ha sido el contenta. momento de que tú escribieras este libro y nosotros lo leyéramos, Tania. Exacto, exacto. Lo último, si me tengo que quedar con un personaje, que por cierto, para mí ha sido el más, no sé, Miguel. Ay, el tío Miguel. Está El tío Miguel. despertando pasiones el tío Miguel, ¿eh? Me lo El han tío dicho Miguel tenías mucho. que habernos hablado un poco más de él, aunque nos hace suponer que es soltero, que vive solo y todas esas cosas. Pero Sí, sí que es verdad, Miguel, que siempre está ahí, Miguel, que los llevó a Barcelona, Miguel, que se preocupó de Miguel. sí. Miguel es un personaje, yo creo, ¿Es real? entrañable. ¿Es real el tío Miguel? Pues no del todo. Ah, vale, Sí, la vale, verdad vale, que no. Tiene una parte bastante literaria. vale. Sí que había un hermano, sí que está, pero realmente no tenía información.
Entonces, diríamos que, bueno, el tío Miguel, yo creo que en él he puesto parte, como diría, pedacitos de hombres muy buenos de mi familia. Es verdad que tiene esa parte real, ¿no? O sea, em, por Pues yo ejemplo, lloré hasta cuando pasó lo que pasó, que no lo voy a decir para no hacer spoiler. Lloré, digo, sí, sí. bueno, Es esas personas, yo creo que Miguel es el prototipo de ese apasionado de la familia, porque sí, lo es. Por un lado, es un espíritu libre, es una persona que necesita su soledad, ¿no? Y su manera de ser, pues, individual. fue Y al otro padre. mismo tiempo, pues, tiene esa cosa, ¿no? Ese amor por dar a sus sobrinas, ¿no? A su hermano, a su cuñada, que es como una hermana más, ¿no? O sea, yo creo que es de esas personas, de esos hombres. Me quedo con Miguel. Lo Hay entiendo. muchos personajes muy buenos, porque no puedo decir que haya ninguno así, pero yo, Miguel me causó desde un principio mucha ternura. Lo Bueno, voy a entiendo. dar paso a alguien que quizás ha vivido muy de cerca todo eso, porque vive en Barcelona, Ujú. María Jesús. Buena tarde, Tania. Buena tarde. Anda, mira, Bueno, perdón, lo tenía que decir. Además, claro, si lo sé, si ya te conocemos, Chus. Buah, a mí me habían dicho mis compañeras que algunas se la habían leído un poquito antes que yo, que les había encantado, pero las muy golfas no me habían dicho que llorabas a moco tendido. Sí, algunos. Madre mía, menos mal que hoy me lo he tomado para acabarlo y saborearlo, pero he llorado. Bueno, ayer Sí. lloré, pero es que hoy me he hartado de llorar. He ido a la peluquería a hacerme el color con unos ojos que parecían berenjenas, o sea, rojos y enormes, o sea, Pero eso es fantástico porque quiere decir que conectas perfectamente, ¿no? Yo creo que ha estos sido, momentos lectores son maravillosos. A mí cuando me sí, pasan no, también no, a mí como me ha lectora, encantado. Es que ha sido, como dice Pepa, muy especial para mí, porque yo estaba intentando encontrar el barrio de Sants que yo conozco. sí, Y solo he recordado y reconocido las cocheras. sí, Lo único, porque el resto, sí. bueno, y la escuela, Y la escuela. y la Bueno, escuela. es que tú sabes que el barrio de Sants es uno de los barrios que ha sufrido una mayor transformación en Sí, Barcelona. sí, 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 O sí, sea, sí. realmente, bueno, este sábado, por ejemplo, tengo que hacer una ruta por el barrio de Sants y la verdad es que llevo fotos antiguas para enseñarlo, porque es que hay muy pocos edificios de los que antes había, ¿no? Que eran Es que yo me importantísimos. acuerdo, mi padre era taxista de Barcelona, Sí, disculparme, compis, era taxista y yo recuerdo de ir a Plaza España, la Creu Cuberta, que me parece que se llamaba, sí. a vacunarnos, pero yo me acuerdo, mis tíos vivían en el Paralel, Ujú. entonces la carretera de Sants era de adoquines y aún quedaban. Yo era muy, muy pequeña, o sea, hemos nacido en el mismo año. Entonces, yo recuerdo que cómo vibraban. eh, Claro. yo no tengo la visualización del tranvía, pero sí las vías del tranvía y Sí. cómo eran las formas, ¿no? Entonces, ha sido impresionante, o sea, alucinante. Y sobre todo la conexión ahora que nosotros lo tenemos tan vivido con el catalán, la cultura, la tradición y esos momentos en que Julia, Sí. perdona, Juanita, vuelve a la escuela, la escuela ha cambiado mucho y no puede, les riñen porque están hablando en catalán en el patio con sus amigas. Ha sido un viaje al pasado, pero a pesar de que estés hablando de tu familia, realmente muchos de nosotros, como hijos bueno, en mi caso yo soy hija de una niña de la guerra, mi madre nació en el 36, Ujú. todos tenemos conexiones con esa memoria, con esas historias que nos han contado. Y tú hablas de tus 5 tías,
Ujú. abuelas, tías abuelas, y mi madre eran cinco hijos. Mira, Pero ese Martí que me has desmontado, o sea, no he llorado yo tanto con Martí desde hacía, yo creo que me has despertado todas las lágrimas que tenía acumuladas desde hace mucho tiempo. Pero esas charlas, esas conversaciones que mantiene Julia, de una pareja tan avanzada que incluso hoy muchas, el meu company, la meva companya, que ahora Mm. he entendido mucho esa expresión que muchos catalanes no dicen la meva dona, sino dicen al meu company, presento al meu company, viene de ahí. O sea, Exacto. Sí, sí, eh, claro, es eh, que tenemos que pensar que la terminología que utilizaban, pues justamente, ¿no? Este perfil de sindicalista, de hombre, pues que veía, que era tú lo has dicho, avanzados, ¿no? Porque veían a eran las mujeres demasiado como iguales, avanzados. iguales, eran sus compañeras, ¿no? O sea, no, no, es como Pero hablaban, ¿no? exacto. Entonces, muchas de nosotras o una persona fría pensaría que la reacción que tuvo Julia de dejar a su hija para ir Chus, detrás del amor. Chus, Ay, los perdona un momento. spoilers. El No, libro, ¿no? no, no, es que se tiene que ir Estefanía para hacernos la Vale. fotografía de grupo antes de que se vaya. Ah, Tú muy también, bien. tú también. Hombre, yo también voy a coger el libro un momentito. Aquí, venga. Espera, así. Ya está. Ya está, muy bien. Qué Qué foto. bonita fotografía, me encanta. Luego te la mando. Qué bien. Muchos lectores posiblemente pensarán que la reacción que tuvo Julia de dejar a su hija para ir detrás del amor, o sea, de anteponer el amor de su hija, es un poco egoísta. Sí, puede Eh, parecer, claro. Puede parecerlo. Mm. Pero es aquí por lo que tú me has tocado, porque mi madre siempre decía que cuando mi abuelo y mi abuela se hablaban, porque se respetaban muchísimo, o sea, es que la relación que tenía Martí y ¿Y Julia? Julia, me sale Julia, es muy como mi madre me contaba que era su padre y su madre, ¿no? Y entonces incluso se cantaban canciones de la época declarándose su amor, era Qué algo bonito. precioso, ¿no? Y incluso la historia del inicio, el tonteo, o sea, es que sabían que eran como almas gemelas, lo que parecen que las historias dicen, ah, Dios mío, esto solamente pasa en las películas o en los libros. Yo creo que sí, realmente existen. Es un Sí que privilegio que te existe. da la vida, pero sí que existen, porque me lo han contado y yo lo he visto en algunas personas. Entonces, a mi abuelo, bueno, pues se lo llevaron con mi madre delante y mi abuela se volvió loca. O sea, mi madre decía que ahí tuvo que ser mayor. Con 13 años tuvo que sacar adelante a 5 hermanos porque mi abuela se le fue. O sea, tal y como tú describes a Julia, que no das Sí, muchos detalles, ahí se ha mezclado toda la información que mi madre me daba, cómo se puso mi abuela, que se le llenó todo el cuerpo de morado, o sea, se le puso lila y se la llevaron y estuvo meses en un sitio intentando recuperar. Y mi madre dice que su madre nunca volvió a tener la alegría y que cada vez que llegaba el día de que desaparecía su abuelo, o sea, mi abuelo, y que ella no había hecho caso de que se tenían que haber ido cuando él intuía que se tenían que haber ido, venían esos remordimientos y ella volvía a enfermar. Entonces, Chus, hubo una vez Chus, que espera, voy. ya, Hubo esto una no vez gusta. que, no, espera, calla. Hubo una vez que ya dejó de olvidarse, o sea, de sufrir y vivió con sus nietos esa alegría. Yo recuerdo a mi abuela así, con todos los chiquillos llevándonos. Y es ese momento en que Julia realmente en ese baile
recupera y decide Exacto. vivir la vida. ¿Tú crees que esto es también como mantener la memoria de tu familia y también la memoria de cualquier familia, independientemente del bando que haya estado, pero Sí, que claro. realmente es algo que no hay que olvidar, que el respeto, que realmente Martí lo que era una persona humana increíble, con unos valores increíbles, igual que Daniel, igual que muchos hombres, independientemente del lado político que fueran, pero que fueron los que han cimentado el futuro y los que pueden cimentar el futuro. Bueno, yo lo que creo, sobre todo en lo que más creo, es en el amor verdadero, ¿no? Y en eso que decimos que, oh, solo existen las películas, y no, no es verdad. O sea, realmente es verdad que no lo tenemos en el día a día de una manera masiva, o sea, cuesta encontrar una historia de amor como la de Martí y Julia, ¿no? Pero realmente existieron, existen, existirán afortunadamente, ¿no? Y creo que eso mueve montañas, eso lo mueve todo y eso hay que celebrarlo, explicarlo y entenderlo, ¿no? Julia, como tú bien has dicho al principio, tiene un conflicto muy fuerte porque le parece que tiene que escoger entre su marido y su hija, ¿no? Esto es un conflicto muy, muy bestia, ¿no? Para una mujer, para pasar, en su caso, o sea, ella se decanta, ¿no? Se decanta como comentabas, pues hay gente que lo entenderá, hay gente que no, ¿no? Porque teóricamente, pues el amor madre-hija tiene que poder con todo, ¿no? Más allá del amor, pues hombre-mujer, ¿no? Mm, bueno, en el caso de Julia, pues ese amor que tiene por Martí es su manera de existir en la vida, ¿no? O sea, realmente diría que hay una dependencia muy, muy fuerte, vital, ¿no? Hacia él. Y luego tendrá que aprender a encontrar otras ilusiones, ¿no? Pero el camino no es tan fácil, ni es plano, ni es una cosa rápida, ¿no? Por tanto, necesitará pasar por toda una serie, seguramente por lo que la gente vería como una cadena de errores, pero no es una cadena de errores, hay que entenderla, ¿no? Cada Es el persona es camino. única y cada manera de amar también es única, ¿no? Y cada uno lo gestionamos como podemos y con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Es el amor, es ser fiel a uno mismo, encontrar el camino, sea más recto o sea con más curvas y tirar adelante, ¿no? Entonces aquí yo creo que realmente personas como Martí, con esos ideales tan puros que tenía, ¿no? Personas como Julia, con todo lo que puedas decir de sus reacciones y de sus momentos. También otras, ¿no? O sea, cada una con su camino. También pienso que o sea, hay que entenderlas. Yo pienso que hay que ser muy generosa en la vida, intentar siempre tener, para mí una palabra clave en la vida para entendernos en sociedad y que es el futuro es la empatía. Es decir, es intentar ponerse en la piel de cada uno, intentar juzgar un poco menos, que estamos acostumbrados a juzgar demasiado y no hace falta, ¿vale? Y más que juzgar, acompañarnos. Mm. Acompañarnos, cada uno en su camino, sea más recto, con más curvas, más perfecto o más imperfecto, da igual, ¿no? Pero menos juzgar y más acompañar, ¿no? Sería esto. Y la base es el amor. Y la base es el La amor. raíz es el amor. Muchísimas Exactamente. gracias. Muchísimas gracias por este regalo. A ti. Rocío, Hola, estoy por Hola, aquí. Rocío. ¿Qué tal, Tania? Bueno, en primer lugar, enhorabuena, no te había leído yo ahora Qué bien, te has y me ha estrenado. gustado, sí, me ha gustado mucho porque sí que es verdad que tienes un lenguaje muy, eh, muy directo y muy sencillo, con lo Ujú, cual te metes rápidamente en la historia de estas mujeres, bueno, en realidad de todos los personajes, y parece que estás ahí, ¿no? Yo creo que eso es un elemento clave. Y la rapidez porque bueno, son 400 y pico de páginas, pero que se lee muy rápido, ¿no? ujú, Yo tenía una duda porque, bueno, son historias, entiendo que mezclas entre lo que te han contado y la ficción, ¿no? Pero ujú, ha sido difícil ficcionar, porque claro, yo entiendo que al ser historias tan reales, tan cercanos, cuando hablamos a lo mejor del siglo XIX, del siglo XVIII, está tan lejano que uno no lo tiene
no lo tiene cerca. Pero cuando es algo tan cercano como hace tan poquitos años, como que me imagino que si nosotros al leerlo, tú al escribirlo, se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? ¿Ha sido difícil novelar algunas historias, inventar o ha salido solo? Pues ha sido, antes lo decía, ha sido un volcán de emociones. Ha sido muy difícil escribir según qué capítulos también. Sobre todo, pues capítulos más de confrontación, por ejemplo, o más de pérdidas familiares, ¿no? O, o algunas cosas que a mí me habían contado y que he querido, pues, ponerlas en la novela, ¿no? Mm, la verdad es que ha sido difícil establecer la frontera entre lo que mostraba de mis chicas, ¿no? Y, o sea, lo que les regalaba a las chicas del barrio, ¿no? De la novela, ¿no? De mis chicas. Entonces, esa frontera es lo que más me costó. Empecé protegiéndolas muchísimo, pero claro, yo no podía cambiar sus vidas, no podía hacerlas más llevaderas, no podía ahorrarles según qué experiencias, ¿no? Y esto fue lo más difícil, yo creo. O sea, traspasar esa frontera, decir, no tengo que protegerlas, tengo que mostrarlas en toda su esencia, porque es la manera de darles el homenaje que se merecen. Y es la manera de hacerlas mujeres universales, ¿no? Esas heroínas que cada uno Ujú. tenemos en nuestra familia, ¿no? También esas heroínas cotidianas que me gusta llamarlas a mí, ¿no? Mostrarlas como eran, con todos sus defectos, con todas sus decisiones en la vida, ¿no? Y ya está. La verdad es que es lo que más me costó, dejar de protegerlas y mostrarlas, simplemente mostrarlas como personas humanas que fueron, que vivieron y que les tocó una época, yo creo que bastante más difícil que la nuestra, ¿no? Difícil, sí, sí. Y sobre todo, yo lo que veía sorprendente era que has plasmado una época con los ojos de esa época, porque veo Sí, difícil, ¿no? Que no te salga la denuncia o que no salga sí. porque has conseguido que, por ejemplo, yo sea capaz de no juzgar y entender y apoyar y comprender lo que pasaban ellas y algunas decisiones que tomaban que, bueno, que a lo mejor hoy en día no haríamos o no Exacto. veríamos de esa forma, ¿no? Claro, para mí es muy importante. Esto es un ejercicio que para mí es muy importante. Yo en el momento en que viajo a esa época, yo tengo que tener la mentalidad de esa época, no la del siglo XXI que vivo, ¿no? Obviamente, yo les diría les daría unas cuantas premisas feministas a las chicas del barrio para ahorrarles según qué cosas, ¿no? O tomaría unas decisiones por ellas, pues quizá pues, con una mentalidad más avanzada, pero no soy yo quien estoy allá, ¿no? O sea, hay que insertarse en su época y por tanto en la manera en que esas mujeres pensaban en la época, ¿no? O sea, había un momento, por ejemplo, de la escritura en que yo pensaba, sobre todo cuando son jovencitas, luego ya cuando se hacen más mujeres, pues obviamente ya hay muchos más aspectos de la vida, pero sobre todo cuando son jovencitas, pues parece que todo está en los chicos, ¿no? En el chico que me gusta, ¿no? En tal. Dices, "Oh, bueno, nuestras vidas tienen que estar tan supeditadas siempre al chico que nos gusta, pero es que, claro, es que es la realidad, o sea, es que no hay que inventar, eso es así, ¿no? Y Mm. entonces hay que jugar pues con lo más verosímil, ¿no? Y es lo que había, ¿no? O sea, ellas tenían una mentalidad, solo hace falta que pensemos un poco en nuestras abuelas, cómo hablaban, ¿no? Pues ya sabemos, y lo que las anécdotas que contaban y tal y cual, que a nosotras nos podían parecer muy antiguas, pero, Pero pero era, era su es mundo. que era su mundo, efectivamente era su época, ¿no? El coser, Exacto, el lavar, el planchar. Aún así, las muestra como muy luchadoras, pero para mí me parece muy realista también, ¿no? O sea, son muy reales de esa época. Yo creo que eso exacto. lo veo dificilísimo. Sí, pero es ese ejercicio que os decía de empatía, ¿no? O sea, de decir, me voy a meter en la piel, ¿no? O sea, voy a ser una chica del barrio como ellas, ¿no? Y voy a entenderlas desde dentro, ¿no? Yo creo que es un poco, a veces me gusta compararlo con las actrices. A veces las autoras hacemos un poco eso también, ¿sabes? Cuando una actriz se prepara un personaje, ¿no? Que no lo juzga, se mete dentro, ¿no? Y lo entiende, aunque sea un asesino en serie, ¿no? Pero o sea, incluso es capaz de justificarlo, ¿no? Pues un poco
al final los escritores hacemos un poco esto también, ¿no? Es meternos en la piel de cada uno de los personajes, intentar entenderlos desde dentro y a partir de aquí los puedes hacer andar, ¿no? Si los entiendes, ¿no? Solo así cogerán la parte de verdad que necesitan, ¿no? Y que llega luego al lector para que el lector se lo crea, ¿no? Si no, no llega. Pues por mi parte, enhorabuena y espero leer más Muchas cositas tuyas. gracias. Claro que sí. Vea. Hola Tania, encantada. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Qué sería? De verdad es admirable las abuelas nuestras. O sea, qué generación más impresionantes. Es que si no fuera por ellas no estaríamos donde estamos ahora mismo, ni este país sería lo que es. Exacto. Porque fueron súper valientes. Ríete tú de los hombres, se fueron a luchar, sí, pero las mujeres que se quedaron en casa, que aguantaron, que tiraron de la familia, es admiración eterna. Son unas mujeres alucinantes, todas, 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 todas. Porque si no llegase por su fortaleza, no estaríamos nadie aquí ahora mismo. Es impresionante. Me ha gustado, solo quería felicitarte ante todo porque la construcción que has hecho de los personajes es fabulosa. Lo que Muchas dices, gracias. es que como dice Rocío, las has metido directamente en la época, no has querido añadir nada que no pegaba con la época. Entonces, felicidades porque es que es impresionante la construcción de los personajes. Y quería Gracias. preguntarte, aparte de Miguel, que ya me lo ha quitado Pepa, también es mi personaje, es que es un Está personaje adjudicado. maravilloso. Quería preguntarte también por, supongo que te habrá dado un poquito de pudor meter cosas y tal, y yo no sé si las cartas que has metido son auténticas o las has imaginado un poco. Por ejemplo, estoy pensando en la carta de Martí a Julia desde Francia, que es una preciosidad de carta. ¿Es auténtica? Hay extractos reales, sí. Es una Hay extractos preciosidad. reales y además es que los puse porque creo que definían muy bien el tipo de hombre que era Martí. Y valía la pena utilizar en algunas partes de estas cartas sus propias palabras. Entonces sí, es un pequeño homenaje también a ese personaje que fue Martí y que realmente es que dicen mucho las cartas, tienes razón. Y me gusta que lo hayas visto porque realmente, claro, la manera de escribir una carta en un tiempo de guerra o de posguerra, en una situación totalmente extrema, ¿no? Desprende tanta verdad es que con dos líneas se ve la persona, ¿no? Y es una de las cosas que más me impresionó, ¿no? Y las partes que más me impresionaron las quise celebrar y poner como eran. O sea que sí, sí, sí. Y me gusta mucho también, vea lo que has dicho al principio, esta reflexión que has hecho sobre las mujeres en general, esas mujeres que nos han precedido y que bueno, y esto, y que también hicieron la guerra, ¿no? Hicieron la guerra ellas también, porque siempre se habla de que los hombres fueron al frente. Esta es la versión más Sí, heroica y más masculina de la guerra, pero en realidad me gusta mucho que hayas llegado después de la lectura a esta reflexión, porque es exactamente lo que yo pretendía con este libro. O sea, celebrar que el hecho de que esas mujeres, o sea, les debemos todo. todo. Y yo creo que no se lo hemos dicho como debíamos, ¿no? Por desgracia ya no estamos a tiempo, ¿no? Con la mayoría de ellas, pero realmente yo pienso en mi abuela, en mis tías abuelas y tal, que bueno, pues yo las veía como con ojos de niña, como, bueno, las señoras que eran y las veías pues en un entorno muy doméstico y claro, y de repente pues las ves de otra manera, ¿no? Las ves como esas supermujeres con poderes casi que fueron para Sí, pasar sí. por todo lo que pasaron y mantener a las familias y multiplicarse y reinventarse y ocupar el sitio de los hombres y hacer de padre, de madre, de esposo, de todo, ¿no? O sea, Claro. realmente, porque no les tocó más remedio, pero es que lo hicieron y salieron adelante y aquí estamos, ¿no? O sea que, Sin una queja y sin una tal, había que hacerlo, pues lo hacemos. Hay que pelearse por una barra de pan y nos peleamos por una barra de pan. Hay exacto, que luchar sí, por todo. Y, La ¿sabes? escena esa de la Una con barra su de pan. pistolita y y su sí, ametralladora, lo que te da la gana. Pero exacto, es eso, ya sí, está. sí, Las mujeres, todo lo demás que no es poco. que no es Claro, poco. sí.
Eso. Que, por cierto, esta manifestación por el pan es un hecho histórico real, que pasó en Sí. Barcelona. O sea, realmente te dice mucho. O sea, son esas, ¿no? Esas pequeñas cosas que dices, parece pequeño, pero no es nada pequeño. Te está contando la época, te está contando las necesidades y te está contando la rabia que llevaban dentro también, ¿no? Sí. Pero estamos nosotras para seguir, bueno, escritoras como tú, alucinantes, que lo han hecho tan bien, y nosotros también para ir contando a nuestros descendientes Claro, también la historia de nuestras abuelas y de esas mujeres tan maravillosas que sí. gracias a ellas estamos aquí todos. Hay que contarlo entre todas, tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Hay que llevarlas más allá de lo que vivieron y celebrarlas generación tras generación porque se lo merecen. Por supuesto que sí. Pues felicidades, Tania, me ha encantado. Muchas gracias. Natalia. El micro. Ahora. Perdón, que es que se me había ido la pantalla al tocar el ratón. Ahora sí. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Yo ya te conocía por las anteriores, por el Hospital de los Pobres, el tiempo de familia, el amor al arte, Uy, con lo cual cuando ya recibí me tienes controlada. Sí, sí, cuando vi tu novela dije, ya está, me tienes ganada. Qué Y bien, la portada, solamente con ver ya la portada y el título, dije, me va a gustar, cosa que efectivamente me ha gustado y mucho. Me ha qué gustado bien. mucho, porque además es que la haces muy amena, no se hace pesada. Ujú, Son capítulos cortitos, se lee muy bien, ves cómo es cada hermana, no sé, eh, la sensación que tiene cada una de la vida, cómo lo ve de una forma u otra. Y también me ha gustado mucho los títulos que pones las partes, las sí, 6 partes que haces de cómo vas pasando las niñas, las chicas, las trabajadoras, las mujeres. O sea, ya vas viendo esa transición que dices, muy bien, muy bien. Y luego eso, el periodo, fíjate, desde el 22 hasta los años 50, que es el epílogo, es que nos haces ahí un abanico de haces una radiografía de la sociedad en ese momento perfecta, perfecta. Yo que he visto hace poquito Las Pelotaris, que son una serie de las mujeres, 1926 trata la serie y tal, y me ha recordado mucho a tus chicas. O sea, sí. digo, Ah, es que pues fíjate mira, la voy a mirar. la libertad que tenían, digo, qué cosas, cómo éramos las mujeres en el 26 Sí. y cómo acabamos. O sea, dices, no me lo puedo creer. ¿Cómo pudimos pasar de tener, pues eso, la libertad de viajar, de no sé qué, papá, de pronto, zas, nos Bueno, cortan todo? claro. Entonces, Ujú. sí, sí. Y me ha gustado mucho, según iba leyendo tu novela, digo, madre mía, qué bien reflejas la sociedad, qué bien reflejas el barrio, esa fábrica. O sea, es que me ha gustado mucho. No puedo Qué decir bien. otra cosa. Oye, me encanta. Así que nada, felicidades, Tania. La verdad es que Muchísimas todos tus gracias. personajes son dignos de tener un libro cada uno. De eso, la historia de Pilar, la historia de Julia, la verdad es que está muy bien. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a ti por leerlo y bueno, por todo lo que has valorado del libro, porque has dicho cosas que me gustan mucho, como por ejemplo esto de las partes. Para mí era un tema importante también a la hora de escribir esta novela, ¿no? O sea, cada vez que tienes la historia para escribir, pues hay que pensar cómo la estructuras. Hay muchas maneras de explicar una historia, ¿no? Y para mí fue fundamental encontrar ese recurso que fuera esas partes con las que solamente definiéndolas a ellas, ¿no? Pues ya sabías en qué momento vital estaban, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Cuando son esas niñas que llegan al barrio de Sants desde Valencia, Sí, ¿no? sí, A luego cuando son, pues, por ejemplo, cuando llegan a ser las mujeres de la República, ¿no? O sea, que es ese momento tan mágico en que las mujeres que lo vivieron en su juventud, pues realmente se les abrieron puertas y ventanas que jamás habían imaginado, ¿no? Como podía ser pues el acceso
a la cultura, a los estudios, a que las valoraran de una manera más igualitaria, Sí, ¿no? A toda una serie de cosas que luego realmente vino aquí el hachazo de la guerra que lo cortó todo, ¿no? lo cortó También. todo, es verdad, es que es tremendo. Y entonces pues se convierten en esas mujeres de la retaguardia, ¿no? O sea que realmente sería toda una novela solamente las mujeres de la retaguardia, ¿no? También, o sea, y las supervivientes luego, ¿no? A la posguerra y tal. O sea, realmente para mí fue muy importante para definir muy bien los mundos que iba a contar, ¿no? Las etapas vitales que iba a contar de ellas, ¿no? Sí, Estamos hablando de una novela con 5 protagonistas. 5 protagonistas son muchas en una novela, ¿no? sí, Porque es muy complicado a veces, pues a nivel de escritura, focalizar en 5 personajes principales, ¿no? Y por tanto vi muy claramente que tenía que ser una novela contada de manera cronológica, ¿no? Mm, Tenía que ser lineal porque si no, entre que había tantos personajes y si lo hubiera contado de otra manera no cronológica, realmente... Y así encontré un poco la manera, ¿no? O sea, para ir viendo cómo, o sea, de alguna manera con la lectura vas creciendo con ellas, ¿no? Vas viendo, vas asistiendo a cómo se van convirtiendo en esas mujeres que serán al final de la novela, ¿no? Y por tanto, esta parte de la estructura también me ha gustado que lo vieras, ¿no? Porque y se es entiende muy bien, interesante. es que se entiende muy bien así la novela, la verdad. Sí, porque a lo mejor cuentas la historia de Julia y luego cuentas la historia de Carmen y luego cuentas la historia. Y lo que has hecho ha sido, no, el bloque, pa. Entonces se va viendo muy bien ese caminar que es lo que refleja la portada, ese caminar hacia adelante. Sí. Me ha Es gustado bonita la mucho. portada, ¿eh? ¿Verdad? Sí, A mí es sí, que sí, sí, cuando me sí. la Muy propusieron es que me Vitans. encantó. Sí, sí, esos colores muy Vitans. Sí, Sí. sí. Yo te iba a También, preguntar que si es alguna de tus No, reales. no son las reales, Podía haber sido, ¿eh? Podía haber pero sido. podrían haber sido, de verdad. Cuando las vi, yo tenía miedo, ¿eh? Porque claro, la portada no es una cosa que yo, o sea, yo tengo que aprobarla, pero no la propongo yo, ¿no? Entonces, Claro. claro, aquí tiene que haber sintonía también con la editorial, ¿no? Y cuando me propusieron esta portada, es que fue a la primera. O sea, cuando vi esas chicas pensé, es que lo tenemos, o sea, son ellas, o son sea, son ellas. ellas. Es que además, o Ujú. sea, ya se ve, cada una es distinta, pero tienen algo como de conjunto y esos colores que han puesto. La verdad es que yo estoy encantada con la portada. Sí. Bueno, Tania, pues nada, un placer. Sabes que estoy siempre ahí Igualmente. al pie de nada más que veo la Tania Juste, digo, Ya ya está, está. muy bien. ¿Ves? Hombre, eso para mí es el mejor regalo, ¿eh? O sea, saber que, y tengo la suerte que me ocurre mucho y esto para mí es lo que da sentido a lo que hago, de verdad. O sea, pensar que me leen un libro y después de esto, pues os gusta saltar a otro libro mío y Mm. es un diálogo que establecemos, ¿no? Autora a lectora, es maravilloso, que da sentido a todo. ¿Siempre la primera edición es en catalán y luego traduces? ¿O cómo va? Sí, o sea, mi primera escritura es en catalán, sí, porque es mi lengua madre y Sí, entonces es en catalán. Y entonces luego hago el ejercicio de reescribirla en fíjate. castellano, cosa que me permite ver pues muchas cosas de la versión en catalán, ¿no? Incluso cambiarlas y tal. En el caso de las chicas del barrio, he contado con una traductora Sí, también lo he visto. que me Ujú. ha ido muy bien, porque, o sea, nos hemos entendido, pero, o sea, ha captado perfectamente mi voz narrativa. Luego, obviamente, yo también le pongo mi toque y entonces hay un diálogo entre la traductora y yo. Y, pero estoy muy cómoda porque me reconozco absolutamente. O sea, Ujú, que es mi texto igual. O sea que, sí, sí. ujú. Qué curiosidad. Muchas gracias, Tania. A ti. Gracias. Hola Tania, Hola, ¿qué tal? para conocerte y de leerte, Sube un porque poco el volumen si puedes. no puedo Ah, vale. completar un poco más. Que encantada de leerte, porque es la Ahora. primera que te leo, Sí. ¿verdad? Que me extraña que no te conociera, porque Pues para que veas. Es que hay tantos libros. tanto libro, porque a mí la novela histórica me encanta. Yo creo que es que
nunca me ha gustado estudiar lo que es en el colegio, la historia y tal. Y por eso ahora conforme te vas haciendo mayor, pues quieres saber más cosas. Entonces, a través de la novela histórica, pues aprendes mucho. Luego, pues siempre buscas por ahí para enterarte y tal. Pero sobre todo en el contexto que lo has escrito, es que me encanta. Cuando iba yo al colegio, ya sabemos que en los tiempos en que estudiaba, esa época ya no se estudiaba, ya no estudiabas nada. No. Pues yo he ido aprendiendo poco a poco y también un poco también pues de lo que me contaba mi padre, porque sí, hemos tenido los abuelos que vivieron esto, mi padre también fue un niño de la guerra Ujú. y le tocó en mal bando a mi padre y la verdad que sufrió mucho y yo lo comparaba un poco con Martí porque somos dos hermanas y así como vivíamos en un pueblo y normalmente los padres pues llevaban a los hijos pues, al campo a trabajar y tal. Y mi padre jamás en la vida. Y siempre lo suyo era que estudiásemos. Y no había muchos dineros en mi casa, pero lo consiguió y las dos estudiamos y la verdad que mi padre ya murió y estoy eternamente agradecida. Entonces, Qué yo bonito. sí, me he identificado mucho con esto. Luego me han encantado los personajes, cómo los has construido, ¿no? Cómo eran y cómo has relatado el contexto histórico a través de esas 5 mujeres, ¿no? Ujú. Luego, yo me he metido totalmente en la novela y algunas veces, alguna chica me caía peor que otra, luego ha cambiado. Por ejemplo, me ha pasado, creo, Pilar, era tu abuela, ¿no? Sí, sí. Con Pilar he tenido esas contradicciones y al final es que me ha encantado, una luchadora, bueno, cómo tiraba de todo, el carro y bueno, es Sí. que bueno, pues es un personaje que me ha encantado. Por supuesto, pues eso, Julia Martí, pero con Julia me ha pasado lo contrario que ha dicho Chus, que al principio, desde que, por ejemplo, nace su hermana, pues la tenía como muy, muy estima, pero luego, pues yo como madre, cuando ponía en duda entre dejar a la hija, pues yo ahí ya, con mis, Ya tenías tus encuentros con ella, ¿no? pero luego ya en el epílogo ya me he reconciliado con ella. Personajes, la verdad, grandiosos. Y te quería preguntar que al construir todas estas personas, que luego cuando he visto que eran toda familia tuya, ¿te resulta un poco difícil algunas veces mostrar las prioridades, ¿no? que muestras de alguna de ellas, sobre todo de Carmen y de Pilar? Sí, Mm, Cuesta mucho sacarlas, ¿no? Bueno, la verdad es que luego como que no se tienen en cuenta para nada porque eso lo ves que son la historia de 5 mujeres luchadoras y como al final logran un poco pues acallar todo y son como una piña y terminan como una piña y como dices sí. tú, toda la familia ha sido igual, ¿no? Pero me imagino que al principio alguna cosa te costaría escribirla. Sí, la verdad que sí, lo que hablaba antes, ¿no? Ese distanciamiento, ¿no? O sea, como ocurre en todas las familias, yo tenía muy claro cada una de ellas de qué pecaba. O sea, es así. Entonces, es aquello que dices, bueno, ¿lo muestro o no lo muestro? Claro que lo muestro, lo tengo que mostrar, porque también, incluso como un ejercicio, un autoejercicio para entenderlas yo. Es decir, mi abuela, por ejemplo, mi abuela Pilar, pues era una mujer que ya de mayor, pues tenía su carácter, sí, tenía un cierto mal carácter, ¿no? Eso que te hacía un poco, ¿no? O sea, así no era la alegría de la huerta, ¿no? Así. Y entonces, claro, los nietos podríamos haberla interpretado, pues de una manera muy, muy simple y muy llana y no verídica, ¿no? Como una persona, pues eso, de mal carácter y no sé qué, y que te contaban que cuando era jovencita, pues era muy ambiciosa y luego se volvió con mal carácter y tal, pero en realidad era una mujer que, o sea, era como una Escarlata O'Hara, o sea, era una mujer increíble que si tenía su carácter fuerte, justamente ese carácter fuerte es el que le sirvió para tirar adelante durante la guerra, sacar adelante a todos los suyos, tomar la iniciativa, porque eso es real, o sea, era ella quien tomaba la iniciativa durante la guerra para conseguir que nadie muriera de hambre en la familia.
Entonces, era una mujer con sus propios recursos y yo la he descubierto mucho escribiéndola. Por tanto, sí que me ha costado decir algunas cosas de ella, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha servido a mí misma para comprenderla mucho mejor e incluso para admirarla como no la admiraba antes, ¿no? O sea, ya solamente con el ejemplo de Pilar. Me ha encantado, la verdad. Enhorabuena. Y Muchas creo, gracias. bueno, si tengo tiempo, porque tengo ya muchos libros, quiero leer, que he visto Por el amor al arte. Hoy sí, Sí, aquí te pueden contar, un poco. es Yo precioso. Tuvimos el encuentro con ella también con Amor al Arte, o sea que... ya me he quedado con él porque tengo una hija artista. Anda. Hombre, entonces tienes que leerlo, ¿eh? Eso, y he estado leyendo un poquito, digo, este lo tengo que leer. Pues sí, porque justamente pone el foco en esas mujeres artistas que a veces no se les da la luz que necesitan. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Tania. A ti, muchas gracias. Y qué bonito también esto que has comentado del contexto, ¿no? De cómo, o sea, porque es una cosa que sí que me gustó mucho reflejar en la novela, que es el contexto histórico tan bestia que hay en esta novela, que es tan bestia y tan real, y es lo que hubo, ¿no? Esa dictadura de Primo de Rivera, esa república, luego esos años de guerra, esa posguerra tan dura, todo esto. eh, ¿Cómo lo he querido recrear, como has dicho tú, desde la perspectiva de ellas? Porque ahí está un poco la diferencia. Yo creo que hay muchas novelas sobre la guerra civil, o sea, se ha contado mucho la guerra, ¿no? Por ejemplo, pero no tanto desde la perspectiva de ellas, ¿no? Ni tampoco de esta perspectiva tan cotidiana, tan de barrio, ¿no? Porque hablamos del barrio de Sants, pero puede ser cualquier barrio, cualquier barrio con gente trabajadora de la época. O sea, hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, esa parte de contar esos grandes hechos, pero desde la perspectiva cotidiana, la perspectiva femenina, que la hace tan universal, ¿no? Que la podemos reconocer, ¿no? Muchas gracias, Tania. A ti. Arce, Hola Tania, Hola, ¿qué tal? muy bien, aquí encantada de estar contigo. Cuando nos dijo Pepa que si nos apetecía y todo eso, yo cuando vi que eras tú, a mí tu libro me encantó, el de la historia del arte, y Sí, ¿qué quieres que te diga? Me encantó y me han gustado mucho, qué bien. porque además es un libro que te saca muchísimos sentimientos, pero Mm. muchos, muchos. Además, bueno, yo también he sido de las lloronas, porque suelo ser de las lloronas, o sea que... Yo también, ¿eh? O sea que... Yo lloro mucho. Se muere un pajarito y ya estoy llorando. O sea que tremendo. Pero bueno, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Me encanta el viaje que nos haces por Barcelona. Yo lo conozco muy poquito, porque bueno, me lleva María Jesús y María Jesús me enseña muchas cosas de allí, ¿vale? Sí. Cada vez que voy, pero reconozco que muy poquito. Pero tú consigues que sin conocerlo nos metamos dentro. Ujú. O sea, nos metamos dentro del barrio de San. Yo recuerdo muchas veces cuando voy allá a San, precisamente que llego con el AVE y tal, y me Ujú. salgo fuera y ves toda la explanada y todo eso, pero luego sí que he ido con coche, sí que he ido por la parte de atrás. Y no es que reconozca nada, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que aunque no lo reconozcas, pero parece que lo reconoces. No sé si me explico. Sí, porque captas un poco la esencia, ¿no? Del barrio, ese barrio pues popular. Efectivamente. Sí, sí, sí. Así que por eso te tengo que dar la enhorabuena, es que me encanta, bueno, el libro me ha encantado todo. Yo te quería preguntar un poquito, porque también hablas de los derechos laborales, Sí, hablas de ellos, sobre todo cuando, exacto. además esto está casi al principio, digamos, o bueno, así, cuando pasa lo que pasa con Pilar y con Julia. Sí. Y a mí bueno, en primer lugar, el intento de violación y todo eso, con el que consiguieron echar a Casimiro, ¿tú crees que todo eso realmente sí que existía así? Sí, mira, y te contaré, porque cuando hice la investigación histórica sobre estos aspectos,
claro, yo quería situar a algunas de las protagonistas, estando en un barrio como Sants, tenían que trabajar en una fábrica y una de las fábricas emblemáticas de Sants era la España industrial, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho saber cómo era por dentro el mundo de las tejedoras o de las hiladoras que trabajaban en esas fábricas, ¿no? Y entonces, al documentarme, me encontré que una cosa muy recurrente que pasaba de manera muy, muy, muy frecuente era pues, el acoso sexual. O sea, El estamos, abuso, ¿no? exacto, tal cual, estamos hablando de una época en la que en las fábricas, aunque había, es muy, este dato es increíble, pero por ejemplo, en las fábricas textiles, el 85% de las fábricas era personal femenino, ¿vale? O sea, había una cantidad ingente de mujeres en la fábrica, ¿vale? Que eran hiladoras, tejedoras, ¿no? Pero esas mujeres, una eran las que tenían los sueldos más bajos, esto no nos sorprende para nada, ¿no? Dos, eran, o sea, hacían un recorrido desde los 14 años que entraban en la fábrica, ¿vale? Iban haciendo sus diferentes tareas y tal, iban progresando hasta que llegaban, pues, a llevar las máquinas, ¿no? Los telares o las máquinas de hilar y a partir de aquí ya no podían progresar más. Ese era su techo y además siempre, siempre, siempre supervisadas por hombres. Claro, el hecho de ser supervisadas por hombres las dejaba en, en una posición complicada, porque estamos hablando de una sociedad en la que, bueno, se veía como la cosa más natural del mundo, que esas obreras, pues, bueno, no tenían la moral que podía tener, ¿no? Pues una mujer con dinero, burguesa o lo que sea, ¿no? Por tanto, se podía a uno aprovechar de ellas, ¿no? Eso pasaba mucho en las fábricas, en todas las fábricas, también en las colonias textiles que habían, ¿no? Por el territorio. Y entonces yo también esto lo quise reflejar porque era realmente la realidad que vivían esas mujeres, ¿no? De hecho, fijaros que al principio de la novela, María es muy reticente a que sus hijas entren en la fábrica. Aun Sí. cuando estamos hablando que era una fábrica en la que trabajaban el tío Miguel y trabajaba el propio padre, ¿no? Pero aún así, para ella es algo que, porque de alguna manera las obreras de fábrica, o sea, parece mentira, pero tenían una cierta mala fama, parece mentira, ¿eh? O sea, porque claro, parecía que allá pues se podían dejar tocar o lo que sea, ¿no? Y claro, dices, pobres mujeres, o sea, entraban niñas, porque 14 años eran niñas entraban allá y bueno, y trabajo tenían para que no abusaran de ellas, ¿no? Entonces todo esto quería reflejarlo. Y sí, sí, o sea, está basado en casos reales, o sea que es así. Es una maravilla. De todas las maneras, es que es lo mismo que Rosalía, o sea, es un secundario, pero aunque sale poquito, a mí me encanta, o sea, porque sobre todo hablas de la vulnerabilidad que tiene la mujer cuando se hace mayor. Sí, O exacto. sea, por eso me ha gustado tantísimo tu libro, o sea, porque tratas tantos, tantos, tantos temas. Sí, Pero sí, hay, sí, hay de una muchas, además sí, que es que lo haces de una manera muy suave y lo vas metiendo. Y yo, por ejemplo, cuando está Julia, que va a verla, que le dice que se va y todo eso, eh, mm, pues es eso. Y yo decía, madre mía, es igual que ahora, o sea, la mujer con lo fuertes que somos, porque sí, para mí las mujeres somos fuertes, sí, eh, la vulnerabilidad que podemos llegar a tener cuando somos mayores. Es tal cual, increíble. sí. Sí, la verdad es que sí, claro, Rosalía, a mí también es un personaje que me enamora, Rosalía, porque es una mujer que es una mujer de bandera, que en la fábrica no hay quien pueda con ella, o sea, ella se ve, ¿no? Y al mismo tiempo toda esta fortaleza, ¿no? Que parece eterna, pues no es eterna, ¿no? Entonces ves su parte más vulnerable cuando ya no tiene, ¿no? Esa parte activa de su vida, ¿no? De trabajo. Y bueno, y la soledad, ¿no? Y la soledad, porque es una cosa a la que se enfrentan pues tantas y tantas mujeres, también hombres, ¿no? A partir de una cierta edad en que no están en un periodo pues ya de laboral, ¿no? Donde dependes más, pues bueno, de los familiares, ¿no? Y dependes más del entorno que tengas, ¿no? Y también con ella quería mostrar esta parte. Sí, sí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena y ya deseando leer la siguiente. O sea que Ya me pongo.
Muchas Gracias. gracias a ti. Aquí. Buenas, Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas, pues yo igual que si continúo con lo que ha dicho Pepa, que la familia Molina podía representar cualquiera de otras tantas familias en esa España tan de transformación que estaba viendo y decirte que yo me he sentido me has hecho sentir parte de la historia con esas mujeres con una fortaleza tan tremenda que hace que incluso los personajes evolucionen, que el lector también evolucionemos con ellos, ¿no? Sí. Y darte las gracias por esa parte, por ese sentimiento que nos ha hecho a la parte del lector. Y en referencia a la construcción de los personajes, las hermanas Molina todas tienen unas personalidades muy distintas, ¿no? ¿Con cuál te has sentido más cómoda trabajar en lo que es su personalidad? ¿O cuál de ellas te fluyó con más naturalidad? Pues yo te diría, es buena esta pregunta, ¿eh? Mira, no me la había planteado. Pues la verdad es que quizá te diría que con la que me he sentido más fluida sería Pilar. Quizá porque también es la que más conocí, es la que más viví, es la que más podía darle aspectos y entenderlos, ¿no? O sea, tenía muchos más referentes y por tanto, pues aquí, no sé, de alguna manera el ir metiéndome en su piel, o sea, de cómo era ella, o sea, me fue más fácil reproducirla, ¿no? O sea, cómo era ella, qué cosas hacía. Por ejemplo, hay anécdotas que son de ella, tal cual como es, pues eso de que era capaz de levantarse pues de madrugada para tener los zapatos más buenos, ¿no? Es un detalle que es muy cotidiano, es muy simple, pero que dice mucho de la persona que era, ¿no? Y que fue siempre, ¿no? O sea, siempre tan pendiente de su aspecto y de cosas. Y entonces, meterme en su piel fue, aparte de que fue un ejercicio maravilloso, ¿no? Pues también fluyó muchísimo, porque iba entendiendo todas aquellas anécdotas, ¿no? familiares, ya las iba entendiendo y mientras la iba construyendo, ¿no? O sea que quizá me quedaría con Pilar, sí. ¿Y te has quedado con ganas de desarrollar un poco más alguno de los personajes? Bueno, ahora no me acuerdo cuál de vosotras lo decía, pero yo creo que, claro, a mí me pasa, cada uno de los personajes tendría una novela, ¿no? O sea, que podríamos hacer una novela con la vida de cada uno, porque cada una de ellas, o sea, o podríamos hacer una novela con el tío Miguel también, ¿no? O podríamos hacer una novela con Rosalía o con María también, ¿por qué no? Incluso con Gregorio, ¿no? Con todo lo par con palabras que es, ¿no? Mm, Sí, claro, a mí lo que me pasa es que yo me enamoro, vivo mucho tiempo con mis personajes y me enamoro de ellos y entonces tienen esa tridimensionalidad, ¿no? Que les daría todo el recorrido del mundo, ¿no? O sea, que me encantaría, ¿no? Si tuviéramos muchas vidas, haría muchas novelas sobre ellos. Pues gracias por darle voz a esas mujeres valientes que han sido muchos años silenciadas y gracias a vosotros pues estamos conociendo esa parte en fin, que no se debe nunca de olvidar. Exacto. Pues darte la enhorabuena y bueno, y te tengo ficha, Ya estoy fichadísima como has ya. dicho por ahí, te tengo ficha. Así Muy bien, que me encanta. enhorabuena. Muchas gracias. Tere. Hola Tania, Hola, encantada Tere. de volver a verte. Bueno, Igualmente. yo también he sido de las lloronas, ya además se lo dije el otro día, digo, he llorado, digo, sobre todo al final, vamos, es que era lágrima viva. Me he emocionado con las cartas, con la redacción de Juanita. ¿Es cierta la redacción de Juanita? No, no es No, cierta, no. pues me he emocionado con ella, bueno, con Me todos, con costó, ¿eh? Me Julia, costó. con... ¿Eh? Digo que me costó la redacción de ¿Te Juanita, costó? ¿eh? Sí, porque claro, explicar pues esos momentos históricos, ¿no? Del mayo del 37, pues en boca de una niña, pues hay que meterse Hay que en meterse ahí. ahí. Ujú. Yo de verdad que me ha emocionado mucho. Mm, yo a cada hermana le he puesto
un adjetivo. Ay, me A Lola, encanta. que me encanta la rebeldía. Total. A Julia, el amor. Mm, Em, a Pilar, la valentía y el arrojo. sí. Y me falta Carmen, ¿no? Carmen, Sí, que yo creo que, bueno, a Ángeles la negada por no haber podido estudiar. sí. Y a Carmen es, yo creo que la que más me ha costado ponerle algún adjetivo. Pero todas, con todas, todas me la han hecho pasar mal y bien. Mal porque he sufrido con ellas y bien porque con Lola me lo he pasado pipa. Lola, esa rebeldía de Lola ha sido como un jarro de agua fresca para la novela. La mayoría de las preguntas ya te las han hecho porque ya quería haberte preguntado por mi favorito, que era el tío Miguel, pero Sí. mi Pepa se nos ha adelantado a Beatriz y a Ay, mí. cuántas pretendientes que tiene el tío Miguel, ¿eh? Sí, sí, es que además mm, eso que le sucede lo hace de una manera que no lo quiero decir para no hacer spoiler, tan silenciosa y tan suya, digamos, ¿no? Sin dar guerra, Sí, que me parece, bueno, ahí lloré todo, ya. aquello eran lágrimas, que era como una catarata yo, de las lágrimas que he tenido. Em, Luego, la documentación que has debido de tener para meterte en todo el tema de lo textil debe de haber sido brutal, porque lo cuentas todo tan bonito y lo que me ha llamado la atención mucho es que hubiera una guardería en la Sí, industrial. ¿Eso también es sí. verdad? Sí, Sí. sí, es verdad. O sea, Da- toda la recreación del entorno es completamente verídico. Es decir, me- los lugares que aparecen en la novela están totalmente documentados y son fieles a lo que fueron, tanto la dinámica en la España industrial como también las entidades de barrio que salen, que son tan importantes también para la vida de las chicas. Todo es real. Y en el caso de la España industrial, a día de hoy, la España industrial en los años 80 la adquirió el Ayuntamiento de Barcelona. Se derribó prácticamente todo lo que había y ahora es un recinto, queda lo que es el recinto, ¿no? Y es un parque, ¿vale? Es un parque Ujú. público municipal. Pero quedan dos edificios. Queda la casa del medio, que le llaman, que es la casa pues, que había sido antigua residencia de los amos de la fábrica, de los montadas, y donde estaban las oficinas, y la guardería. Eso es lo que queda. Y curiosamente, la guardería hoy en día es una guardería también, Es es una una guardería guardería. pública. O sea que siguen habiendo niños allá, ¿no? Y es Qué bonito bien. porque es exactamente pues como era, ¿no? Con sus pabellones pues para las cunas, ¿no? Luego el jardín de infancia, la parte de colegio, el patio, ¿no? Con los árboles, eso está igual, sí, sí. Y Ajá, qué esto, gusto. claro, o sea, los montadas eh, fueron los típicos empresarios, es el típico ejemplo de empresario muy paternalista que había, pues aquí en Cataluña había muchas empresas textiles de este tipo, ¿no? Que hacían un tipo de gobernanza de la fábrica pues muy paternalista de intentar concebir a los obreros como una gran familia. Esto tiene sus luces y sombras, ¿eh? O sea, y sombras, o sea, es una gran familia, pero están trabajando para ti, están explotando, ¿eh? Están explotados por ti, ¿eh? O sea, eso es así. Pero al mismo tiempo, darles servicios muy avanzados para la época, como esto, ¿no? Como una guardería para los Eso. hijos de las trabajadores, de las trabajadoras. mm, Pero al mismo tiempo esto era un quid pro quo, es decir, el hecho de darles todos estos servicios, como también la asistencia médica, como los comedores públicos, incluso les hicieron un campo de fútbol ya años más tarde, allá y todo esto les servía para crear comunidad y para que hubiera menos conflictos. Estamos hablando de unas décadas que lo que más temían los patrones era que los obreros, que sus trabajadores, pues se les rebelasen, ¿no? Y entonces una manera de tenerlos atados y bien atados, ¿no? Allí, pues era tenerlos contentos a nivel de servicios, ¿no? O sea, que lo tuvieran. Y esto los montadas, hay que decir que lo hicieron bien, ¿no? O sea, que les dieron toda una serie de servicios que en otras fábricas de la misma barriada, pues no tenían, ¿no? O sea, seguro médico no tenían, o sea, había toda una serie de incentivos que, bueno, tuvieron la vista de hacerlos, ¿no?
Y sí, Qué guay. sí. Y es bonito ir allá ahora y ver a los niños en el patio Sí. de la guardería. Sí, sí. Sí, tiene que ser emocionante. Bueno, y al igual que Natalia, yo siempre he dicho que las que salimos perdiendo, las que más perdimos fuimos las mujeres, porque se nos cortó de todo, de estudiar, de poder salir al extranjero, de todo. Exacto. Y me ha gustado mucho que lo reflejes todo eso ahí. Y luego también me ha gustado comprobar que no somos tan avanzados, porque que hubiera campamentos de verano en la República, he dicho, mira qué bien. O sea, que no son de ahora los campamentos de No, verano, que no. en la República ya también los había. Exacto, no, no, en la República ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Claro, es que nosotros hemos vivido. Ahora imaginaros que no hubiera habido la guerra, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que no hubiera habido esa guerra y esa posguerra. O Ojalá. sea, de donde veníamos en los años 30, o sea, lo que hubiéramos evolucionado si nos hubiéramos quedado con aquella república a todos niveles, ¿eh? A nivel social, o sea, todo lo que se hizo a nivel cultural, a nivel de la formación de los adultos también, del acceso pues, a la cultura, al deporte, al ocio, a todo, ¿no? O sea, es una maravilla lo que se hicieron en Sí, tan pocos años y bueno, y una lástima cómo se sí, cortó, porque realmente lo que tú dices, ya eran modernos entonces, ¿no? Lo que mm, pasa que, bueno, hubo ese paréntesis tan largo que hizo que esa modernidad no evolucionara a más, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, en mi pueblo, yo soy un pueblecito de Salamanca, la escuela que hay, que ahora ya no hay niños, porque ya los pueblos cada vez va menos gente, pero la escuela que existe todavía es la escuela que se hizo en la República, y en los claro. pueblos de por allí la mayoría de las escuelas que quedan son las escuelas de la República. Y yo cada vez que voy al pueblo y veo la escuela, digo, mira, la escuela de la República, porque poca gente puede Claro. decir todavía que la escuela que tiene en su pueblo es la escuela que se hicieron durante la Segunda República. Ha sido maravilloso leerte, de verdad, Tania. Ay, pues Además, muchas me gracias. suena que nos dijiste en el encuentro algo de que estabas entonces trabajando con... Seguramente, seguramente. Sí, me suena que al final algo nos comentaste, entonces yo ha sido, bueno, si ves la deposis que hay puestos, no te exagero, ¿eh? Y como soy la última, pues solo darte las gracias por hacérnoslo pasar también, y mostrarnos una historia que deberíamos ver más, no dejarla ahí apartada, porque aunque muchas veces se dice, hay que dejar las cosas apartadas y tal, sí, hay que perdonar, pero no olvidar, porque esas Exacto. mujeres lucharon mucho y lucharon porque ahora estemos aquí. Porque es Pues lo sí. que le digo yo muchas veces a mis hijos, digo, si vosotros habéis podido ir a la universidad y habéis podido hacer las cosas, es porque mucha gente ha luchado, y porque tu madre ha ido también a manifestaciones. Exacto, que lo sepan, ¿verdad? Sí, Digo, sí. porque no creáis que solo vienen de entonces. Yo recuerdo cuando empecé en la facultad, que fue cuando hubo muchísimas movidas de las tasas universitarias, y estábamos todo el día de manifestaciones. Digo, pues que sepas que tu madre, ahora ya no voy a pocas manifestaciones, pero entonces íbamos a todas las manifestaciones, y tenéis que recordar todo eso. Y bueno, y su abuelo pues le cuenta Pero eso es mil fantástico cosas. porque no tenemos que callarnos nada. Todo esto tiene que seguir. La memoria colectiva familiar es importantísima. O sea que está súper bien que lo contéis esto. Muchísimas gracias, Tania, y te esperamos en la próxima. Claro que sí. Siempre. Ya soy habitual aquí. Sí, Totalmente. gracias. Ya eres parte del club, o sea que ya sabes que cuando vayas a publicar nueva novela me dices, Pepa, que ya tienes mi contacto, Pepa. Claro. Pronto, Pepa, pronto. Ha sido un placer, Tania, de verdad ha sido un placer leerte, escucharte. Ha sido fantástico. O sea que ya sabes que irás viendo las reseñas por ahí poco a poco. Qué bien. Y bueno, cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos. Mira qué ¿Vale? bonito aquí. Qué imagen más bonita. Ay, Bien grabado, ¿eh? Bueno, Aquí. pues un beso enorme y Un hasta beso para pronto. todas muchas también. Y de gracias. verdad os agradezco mucho que estas chicas ya son vuestras. Sí, Totalmente. Ya si ya tuyas, no, ya son nuestras. No, ya lo sí, sé, sí. ya lo sé. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.